Buenas noches. Mi nombre es Mariana y hoy seremos nuestro primer ciclo de conversaciones del movimiento por la creación y reconocimiento de carreras de salud colectiva en América Latina. Hoy es una charla cerca del coronavirus, de la pandemia que estamos viviendo. Tenemos un invitado que es Víctor Lazama. Víctor es de México, es licenciado en Ciencias de la Comunicación y hoy hace parte de la agrupación plural de personas expertas por experiencia en salud mental y derechos humanos, que se llama Sin Colectivo. Buenas noches, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Mariana, amigos, amigas del público. Pues, como bien dice Mariana, me gustaría conversar con ustedes acerca del estado de la salud mental en mi país, particularmente el impacto que está teniendo la contingencia sanitaria por COVID-19 en instituciones psiquiátricas. Hay un contexto complejo detrás, un trasfondo de mucha injusticia social que ha dificultado que colectivos específicos lleven a cabo las recomendaciones que organizaciones internacionales, los gobiernos han sugerido para prevenir el contagio. Y esto se vuelve más notable en poblaciones, por ejemplo, que están institucionalizadas, que están privadas de la libertad, que habitualmente viven el encierro, porque las condiciones son muy precarias de por sí. Hay mala higiene, hacinamiento, abandono, múltiples violaciones de derechos humanos, falta de comunicación con el exterior. Y en el caso de las personas que están en instituciones psiquiátricas, la situación se vuelve especialmente crítica, porque además el contacto con el exterior es nulo prácticamente. Sí. ¿Y cómo es en México las personas que están privadas de libertad? Bueno, ¿cómo es esta red del sistema de salud? Sí. En México, los servicios se centran sobre todo en instituciones psiquiátricas. Se calcula que se destina alrededor del 2% del presupuesto de salud a la salud mental, y la mayor parte de ese presupuesto va para hospitales psiquiátricos. Y la situación se vuelve más crítica en este tema porque la mayoría de las instituciones psiquiátricas están en 3 ciudades del país. México es un país de alrededor de 128 millones de habitantes y solo en la Ciudad de México, en Guadalajara y Monterrey, que son las 3 ciudades más grandes, es donde las personas pueden acceder a servicios de salud mental que, como les digo, se centran sobre todo en atención especializada a través de instituciones psiquiátricas. Es un modelo muy biomédico, prácticamente no existen servicios comunitarios de salud mental, no ha habido movimientos sociales fuertes que cuestionen este tipo de atención, y la situación es más complicada aún para las personas que viven en localidades rurales, en estados que no tienen tanto desarrollo, porque ahí prácticamente no hay atención a la salud mental. Tenemos una pregunta de Kathleen. Sería interesante saber cómo la religión interfiere, caso lo haga, en cuanto a las muertes en México o en la salud.
México es un país mayoritariamente católico, que además en su práctica cotidiana tiene muchas raíces, mucha raigambre en lo indígena. Entonces, aunque la mayor parte de la población pueda seguir ciertas pautas relacionadas con el catolicismo, en la vida cotidiana hay mucha flexibilidad, ¿no? Los cultos se van adaptando a la circunstancia de las diferentes regiones. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay cultos hacia San Judas Tadeo, hacia la Santa Muerte, entonces no hay una relación específicamente relacionada con una preferencia religiosa u otra, ¿no? Tal vez lo que yo destacaría en cuanto a cómo percibe la población la pandemia es la saturación informativa, la información contradictoria. Se dice que México es el segundo país en el que más noticias falsas hay acerca del COVID-19, porque además hay todo un contexto de debate político en el que se cuestiona permanentemente al gobierno actual, que es un gobierno que viene de una coalición muy compleja en el que se supone que predominan tendencias de izquierda y durante los años previos las administraciones fueron de gobiernos de derecha, ¿no? Entonces hay una tensión política de trasfondo, una tensión ideológica que perturba mucho el entendimiento de lo que está pasando realmente en nuestro país. Víctor, es bueno que me trajo esto de que de las noticias, porque hoy estuve dando una pesquisada y me apareció, yo hasta busqué, pero no encuentro una noticia de que hablaba de las personas que fueran deportadas de Estados Unidos hasta, según esa información, hablaba de que esas personas estaban encerradas en la frontera. Yo me intereso en saber cómo esas personas que hacen ese flujo, que migran, cómo están esas personas. Pues justamente las personas migrantes son de estas poblaciones que están en mayor riesgo de contagio, como las personas en situación de calle, como las personas mayores, como las mujeres, ¿no? No se puede atender adecuadamente la sana distancia, no hay ni siquiera espacios donde se puedan alojar de una manera digna, donde puedan tener servicios de higiene, donde puedan mantener la distancia que les permita prevenir el riesgo de contagio, mantener la comunicación con sus familias, tener alimentación. No existe eso. De por sí, las condiciones en las que muchos migrantes, sobre todo de Centroamérica, viven atravesando mi país son muy precarias y muy violentas también, ¿no? Expuestos a abusos de las autoridades de migración, de las autoridades de seguridad, a las bandas internacionales de tráfico de personas, el narcotráfico mismo, la hostilidad de muchas comunidades por las que atraviesan, ¿no? Es una situación muy complicada que incluso en lo cotidiano les puede representar adquirir una discapacidad física, una discapacidad psicosocial también. Bueno, yo tengo una pregunta también. Acá en Brasil hay un subsidio para personas que están sin empleo o
que son trabajadores informales. Ujú. Me gustaría saber cómo México está manejando esta situación con este tipo de gente en la pandemia. El gobierno federal ha dicho que va a implementar una serie de programas para apoyar a personas que estén en una situación más complicada. Estas políticas lamentablemente tienen un enfoque asistencialista, que no van a la raíz del problema, ¿no? Que es una restricción cada vez mayor del ejercicio de los derechos sociales, del derecho a la vivienda, del derecho al trabajo, a la educación. Se está simplemente evitando la crisis que se ha mantenido a lo largo de muchos años en que ha imperado una política económica lesiva para la mayoría de la población, ¿no? Y estos programas quizás no sean los más convenientes, sobre todo considerando la crisis que va a venir posteriormente a la contingencia, sobre todo una crisis muy fuerte en el tema económico, no solo para México, sino para toda nuestra región, para América Latina completa. Es un tema que nos preocupa mucho Sí. con todos los americanos. Acá en Brasil, la determinante social para las muertes por COVID es el enderezo, el lugar de donde viven las personas. Diferente de Europa, que era por faixa etaria, por edad, y es algo muy, muy preocupante. Me gustaría saber también, ¿hace cuánto que están, si están en cuarentena? ¿Cómo están haciendo los comercios? Sí, el primer caso se presentó en mi país el 27 de febrero. Ayer, 27 de mayo, se registraron 78,023 casos registrados oficialmente y 8,597 muertes. México fue uno de los países que llevó a cabo medidas más restrictivas en tiempos recientes. No fue como en el caso de Uruguay, Perú, ¿no? Desde que se empezó a saber de la magnitud del riesgo de contagio, empezó a tomar determinaciones. En nuestro país, todo ha sido muy paulatino. Hay ahí un dilema entre hacer todo lo posible por prevenir el riesgo de contagio y, por el otro lado, mantener la economía activa, porque en México una buena parte de la población depende de los ingresos que puede generar en el mismo día. No hay servicios sociales que permitan a las personas decir voy a llevar una cuarentena estricta, pero voy a tener durante todo ese tiempo un ingreso, ¿no? Que me permita comprar alimentos, pagar mis gastos cotidianos. Mucha población vive en la economía informal. Entonces ha habido ese dilema en México, creo que como en muchos países de América Latina, en qué tanto se va a restringir la actividad económica y que eso no termine poniendo en una situación más crítica a la población. El día de hoy México ocupa el 8º lugar en contagios, pero también hay que tener en cuenta que México es uno de los países más poblados del mundo, ¿no? Y que ese simple hecho va a determinar que sean más los números registrados. En la actualidad estamos en la fase 3. Se supone que el 20 de mayo íbamos a estar en la punta de esta curva, ¿no? En la parte más alta de la curva, pero lamentablemente los casos han seguido incrementándose, ¿no? Y se espera que el 15 de junio se empiecen a levantar las restricciones, pero de manera diferenciada en el país. Hay zonas como las partes serranas, las partes más inaccesibles, donde prácticamente no ha habido contagios, pero en cambio, en las grandes ciudades, en la frontera con los Estados Unidos,
en localidades turísticas, ha habido mayor impacto, más contagios. Entonces, la Ciudad de México va a ser de las localidades que tenga que mantener restricciones durante más tiempo todavía. No ha habido limitación, no ha sido una cuarentena estricta, ¿no? Se ha recomendado a la población seguir ciertas medidas, pero no hay sanciones si, por ejemplo, la gente sale a la calle, si no lleva barbijos o cubrebocas. Son recomendaciones generales que se hacen, pero que no son obligatorias. Sí. Bueno, yo está abierto para preguntas, entonces si quieren saber algo, que nos escriban por los comentarios. Y bueno, Víctor, me gustaría saber más cómo está en su trabajo, qué están haciendo. Sí, muchas gracias. Además de participar en el colectivo que mencionaste al comienzo, yo colaboro en una organización de defensa de derechos humanos llamada Documenta. Documenta el día de hoy ha estado muy preocupada en el tema de la situación que viven personas dentro de instituciones psiquiátricas, ya que las áreas de trabajo de la organización tradicionalmente están enfocadas en personas privadas de la libertad, personas con discapacidad psicosocial, ¿no? Entonces conocemos específico de personas en instituciones psiquiátricas. Documenta presentó un amparo ante autoridades judiciales de la Ciudad de México para que el gobierno informara qué está sucediendo en instituciones a cargo del gobierno federal. Esto fue, con más precisión, el 24 de abril. El 11 de mayo, el juez determinó que ese amparo era correcto, ¿no? Y emitió una serie de medidas que el gobierno federal mexicano tiene que cumplir. Las voy a mencionar. En primer lugar, el suministro básico de higiene personal y de limpieza de espacios, así como medidas de sana distancia dentro de las instituciones. La realización de pruebas de COVID-19 bajo consentimiento expreso de pacientes y personal para detectar posibles casos con la idea de evitar el contagio. En un tercer lugar, la aplicación de los protocolos de prevención sanitaria con respecto del virus que ocasiona el COVID-19, conforme a lo establecido por la Secretaría de Salud. En cuarto lugar, la implementación de medidas generales sanitarias eficaces y proporcionales para la prevención y evitabilidad del contagio. En quinto lugar, garantizar el apoyo psicoemocional profesional para las personas internadas. Sexto, realizar las acciones necesarias para que las personas usuarias de los servicios de salud mental que cuenten con redes de apoyo familiar o social no sean ingresados a hospitales psiquiátricos de forma involuntaria. En séptimo, garantizar el contacto de las personas internadas con el exterior a través de llamadas telefónicas, de videollamadas u otras tecnologías de la información y las comunicaciones. Y finalmente, garantizar el acceso a la información de las personas internadas, así como de los familiares, sobre las medidas implementadas en un lenguaje claro y sencillo. Estas medidas cautelares responden también a las recomendaciones que organismos internacionales han hecho para que los gobiernos garanticen el derecho a la salud de poblaciones que viven en una situación más complicada, como las personas internadas en instituciones psiquiátricas, ¿sí? Lamentablemente, la respuesta del gobierno no ha sido pronta. Aquí tengo un dato que les quiero compartir. El 11 de mayo,
documenta, la organización en la que trabajo recibió una respuesta oficial donde la Secretaría de Salud aseguraba que no podía responder a las determinaciones del juez porque había una obligación concurrente, como le llaman en términos legales, entre la Secretaría de Salud Federal y las entidades federativas que conforman México. ¿Sí? Ha habido respuestas parciales de parte de los diferentes estados, pero no sabemos en realidad qué esté pasando en las instituciones psiquiátricas. Hace también unos cuantos días, en una nota que publicó una periodista muy connotada en mi país, se informó que en uno de los psiquiátricos más grandes, ubicado en el área metropolitana de la Ciudad de México, personal de esa institución podía exponer que ya se habían presentado 19 contagios por COVID-19 en personas ingresadas y 4 muertes, ¿no? Es una información no oficial, es una información que llega de parte de personas que trabajan ahí y que muy probablemente sea una situación generalizada en instituciones psiquiátricas, ¿no? Y en todas aquellas donde hay personas en encierro, ¿no? Como cárceles, como albergues, como estaciones migratorias, ahora que mencionabas lo de los migrantes. Iniciativas como estas que elaboró, documenta en términos jurídicos, también se han llevado a cabo en otros países, por ejemplo en Argentina, donde el Centro de Estudios Legales y Sociales también presentó un amparo para que la ciudad de Buenos Aires tomara medidas e informara también de lo que estaba pasando en las instituciones psiquiátricas de la capital de Argentina. Bueno, tenemos una pregunta de João Vitor, que es si el gobierno ya ha hablado en lockdown, con tanto contagio así que está habiendo. Esto de lockdown no lo entiendo, déjame mirar abajo. Como, no sé si me lo pudieran explicar en español o portugués, porque no entiendo muy bien la pregunta. Bueno, el lockdown es una medida del gobierno o del estado, del municipio, que cierra las calles y ponen como policías a la calle. Okay. Para que las personas no salgan. Sí. No, acá en México eso no ha pasado. En algunos municipios, los presidentes, los alcaldes, han decretado una especie de toque de queda, ¿no? En el que se sanciona a las personas que están en la calle y que no tienen una justificación para hacerlo, ¿no? Pero no es una medida generalizada en todo el país. E incluso ese tipo de medidas han sido cuestionadas, porque han sido medidas más de tipo mediático que buscan colocar a las autoridades locales como personas muy preocupadas por la situación, muy alertas, cuando en la realidad no están tampoco llevando a cabo medidas que ayuden a poblaciones específicas o que brinden información que dé certeza a la población en general. Bueno, hay una pregunta también acá de Maya, que es si existe una discusión cerca de los remedios que están testados en el país con relación al COVID. Acá hay el presidente Bolsonaro habla de cloroquina. Y hay estudios ya que muestran, evidencian que la cloroquina no es efectiva y sí
influye. Sí, entiendo que si aquí en México se están aplicando algún tipo de pruebas, ¿no? Para saber si son eficaces, para atender a personas que ya estén contagiadas o incluso prevenir el contagio. No hay tampoco mucha claridad al respecto. Nos llega la información internacional, las pruebas que se están haciendo en Europa, el tipo de medicamentos que se están probando allá. Incluso nuestro país de pronto está teniendo su propia investigación al respecto, pero no hay nada todavía que se pueda afirmar que está sirviendo, ¿no? Que es el remedio, como se menciona en el chat, que puede disponer a alguna persona para prevenir el riesgo o atender el contagio cuando ya se presentó, ¿no? Estamos en la misma incertidumbre que existe a nivel internacional al respecto. Sí, hay una otra pregunta de Mayara, es que si hay algún apoyo, subsidio financiero a los trabajadores de la cultura. Aquí entramos en otro tema que demuestra un poco las contradicciones que hay en general en el actual gobierno federal en mi país. Ya de por sí, antes de la contingencia, la política imperante en términos económicos era restringir el gasto, achicar el gobierno, a lo mejor muchos de los ingresos canalizarlos a la entrega directa a las personas beneficiarias, ¿no? Por ejemplo, a las personas con discapacidad. Y esa política económica fue muy criticada incluso desde sectores de izquierda, que veían el retorno de políticas de corte autoritario, muy centralistas, y no verdaderamente buscando garantizar el ejercicio de derechos. En el caso del tema de la cultura, justamente en estos días hubo una polémica en México porque se anunció, se supo que había la idea de recortar los programas dedicados a la cultura, sobre todo fondos destinados, por ejemplo, a la cinematografía, ¿no? Y obviamente la comunidad cultural se empezó a manifestar porque se advierte que el gobierno federal no le está dando la importancia debida a este tema tan importante, ¿no? El de la cultura, el de promover la actividad cultural, el generar espacios que también a través de la cultura combatan problemáticas sociales, violencia, discriminación, exclusión, ¿no? Entonces, ahí estamos detectando también un punto crítico en cuanto al enfoque del actual gobierno. Sí. Tenemos una pregunta de Felipe Almeida, que me gustaría saber cómo son las condiciones de trabajo de los profesionales de salud en general y principalmente los que están enfrente a esa lucha al COVID. Sí, como te mencionaba hace un momento, Mariana, mi país, como el resto de América Latina, está enfrentando esta pandemia en una situación de mucho deterioro institucional, ¿no? De abandono de instituciones, de privatización, de recorte de derechos, de una condición precaria para muchos trabajadores del Estado, ¿no? Incluidos los profesionales de salud. Se está construyendo este discurso, como en otros países, del trabajador de la salud que es héroe, ¿no? Que está sacando la cara por la sociedad y que está arriesgando su propia salud, ¿no? En beneficio de otras personas. Y al mismo tiempo
la discriminación y el estigma, ¿no? Por estar más cerca del virus. Y obviamente los trabajadores de la salud están resintiendo esta situación, esta falta de insumos, sus condiciones precarias en las últimas décadas, el que las instituciones de salud no tengan tampoco las mejores condiciones para atender de una manera correcta a las personas que se acercan, que requieren de los servicios. Sí, muy intenso el tema. Tenemos una pregunta más de Maya, que es ¿cuáles son sus maneras de mantener la salud mental en el confinamiento? Yo creo que esta pandemia nos ha demostrado a la población general que ningún tipo de encierro puede ser considerado como una forma de cura, como una forma de rehabilitación, todo lo contrario. El encierro facilita la violación de derechos humanos, facilita la enfermedad, el deterioro. Entonces, lo ideal sería justamente que esta contingencia nos sirva de reflexión para cuestionar estos modelos que justifican el encierro de personas que no se adaptan a la norma, de personas que han sido etiquetadas como enfermas, como peligrosas, y que este tipo de criterios ha facilitado que se vulneren derechos humanos, que estén ahí esos bolsones de injusticia como algo cotidiano, ¿no? Y creo que justo por el público que está atendiendo esta videoconferencia, que está básicamente formada por jóvenes estudiantes de salud colectiva, es importante reconocer que la salud mental, desde un enfoque comunitario, nos brinda la posibilidad de transformar los servicios, de que la salud mental se atienda desde la comunidad, de que las personas usuarias tengan una participación activa, que se recurra a la multidisciplina para entender la salud mental, ¿no? Que ya no veamos a la institución psiquiátrica como aquella que va a dar las respuestas, que nos va a decir cuál es la pauta desde la cual se tiene que entender lo que es la salud mental, ni tampoco cómo atender la carencia de esta, ¿no? Hay que transformar los servicios, hay que considerar el tema de la salud mental desde lo transversal, que implique a toda la población y no solamente aquella que el día de hoy es considerada como enferma mental, como personas con un trastorno, ¿no? La salud mental se ve afectada por cuestiones contextuales, por la violencia, por la pobreza, por la injusticia social, ¿no? Y en la medida en que no reconozcamos también todo el entorno y busquemos transformarlo, no podemos aspirar a que los individuos, las comunidades, gocen de salud mental. Bueno, es un momento muy difícil y de mucha reflexión acerca del encierro. Así tenemos dos preguntas, ya fueron, creo que respondidas, contestadas, pero si quieres hablar un poco más del cierre total de las calles, que sería el lockdown, y sobre las condiciones de las poblaciones fronterizas. Muy bien. México tiene fronteras hacia el norte con los Estados Unidos, en el sureste con Guatemala y Belice. Y son dos fronteras de características muy diferentes. En el caso de la frontera norte, se trata de la frontera más grande entre un país desarrollado y uno en vías de desarrollo. En la ciudad de Tijuana se dan
cruces como en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Un intercambio comercial también muy intenso. Hay una población muy grande de mexicanos en los Estados Unidos, prácticamente unos 35 millones de habitantes de los Estados Unidos tienen relación con México, ya sea porque son descendientes de mexicanos o porque tienen la nacionalidad mexicana. En el caso de la frontera con América Central, no hay como esa línea tan tajante entre dos mundos. De hecho, las poblaciones se parecen, estamos hablando de una frontera en medio del mundo maya, con muchas comunidades indígenas, y sin embargo, en uno y otro lado de mi país se viven situaciones de mucha violencia, de mucha injusticia, ya sea a personas que están de paso buscando llegar a los Estados Unidos, o los propios mexicanos que buscan pasar al otro lado, ¿no? Entonces, este tema es también de mucha relevancia cotidianamente en México, ¿no? Y en la defensa de los derechos humanos también. Y en cuanto a esto del toque de queda, para que las personas no salgan a las calles y las medidas de prevención sean más estrictas, es muy difícil que se lleve a cabo. El gobierno federal ha procurado, quizás también desde su visión estratégica, que no se detenga del todo la economía, ¿no? Que por lo menos ciertas actividades, la economía informal incluso, estén activas para que las personas tengan un ingreso, ¿no? Y para que se pueda sobrellevar de la mejor manera la contingencia y, como les decía, la crisis económica que se avecina. Y también quisiera responder una pregunta que leo en el chat de Felipe Almeida, que dice: ¿cómo es la discusión académica de la salud pública y salud colectiva en México? O sea, ¿tenemos en México algún movimiento en favor de la salud pública, universal, gratuita, de calidad? Por la experiencia personal que tengo conociendo los movimientos sociales de América del Sur sobre todo, creo que aquí en México nos falta también darle ese cariz social, ¿no? Como ese cariz de movilización, de reivindicar la salud como un derecho. La discusión no tiene este impacto que, por ejemplo, hay en Brasil, en Argentina, y ahí es necesario que la academia, en la que se dan estos debates, busque vincularse con los movimientos sociales, establezca un diálogo, construya una agenda, acerque herramientas para que las personas exijan este derecho a la salud y también busquen la transformación de los servicios, que detengamos esta política que ha buscado privatizar los servicios de salud mental, desaparecer la seguridad social, ¿no? Que recuperemos todos esos derechos sociales perdidos, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la renta básica universal como un derecho que nos permitiría afrontar de mejor manera contingencias como la actual, ¿no? Y situaciones críticas como las que se van a ir desarrollando una vez pasada la contingencia. Bueno, la última pregunta, yo quería que me hablara un poco de, ¿se conoces el movimiento Mokasaki? Y bueno, ya podemos cerrar porque ya estamos con el tiempo. Pues lo conocí muy recientemente por una amiga mutua llamada María Cañón. Ella es colombiana, reside en Brasil. Me parece una iniciativa muy interesante. Previo a esta conferencia platiqué con Mauricio, también integrante de Mocasac, me compartió la historia del movimiento que nace en Foz de Iguazú, cómo está conformado, sus intenciones, cómo está vinculado también con otras organizaciones que trabajan el tema de la salud colectiva. Y a mí me encantará establecer un puente de comunicación con ustedes para generar algo en México, algo más sólido. Aquí en mi país estaba viendo que
Por ejemplo, hay una filial de Alames. Es una filial que quizás no tenga la fuerza que en otros países, pero será muy interesante conocer qué están haciendo aquí y pues vincularlo con el tema de la salud mental sobre todo, que es el tema que se trabaja aquí en la organización Documenta. Sí, estaría buenísimo. Nosotros ya estuvimos en un encuentro con Alames y sí hay grupos de trabajo que hablan de estos temas. Bueno, Víctor, entonces te dejo. Agradezco a todos, te agradezco principalmente. Y es eso. Buenas noches y fuera Bolsonaro. Muy buenas noches. Gracias. Nada.